El día de hoy quiero continuar con una palabra que el Señor puso en nuestro corazón la semana pasada. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Y hablamos de durmiendo en la tormenta. ¿Cuántos les bendijo, les dio un aliento esa palabra? ¿Cuántos creen que sí se puede dormir en medio de la tormenta? Jesús lo hizo. Y el ejemplo que vimos la semana pasada, o la historia que vimos la semana pasada, es a Jesús, nuestro Señor, en su parte humana, porque Él estuvo aquí en la tierra como Dios, pero también como humano, durmiendo plácidamente, descansando en medio de una tormenta. Y bueno, aprendimos varias cosas. ¿Qué hacía que Jesús durmiera en medio de una tormenta que azotaba el barco donde iba y que corría peligro de muerte? Pues primeramente porque Él conocía que tenía un propósito y que Él iba a cumplir su propósito. Y eso le daba la confianza de que el Señor no lo iba a dejar. Cuando tú tienes propósito, tú puedes estar tranquilo porque el Señor cumplirá su propósito. La segunda razón por la que Jesús dormía en medio de la tormenta es porque Él tenía autoridad sobre la naturaleza. Porque Él reprendía los vientos y los vientos se calmaban. La naturaleza no podía hacerle daño a Jesús porque Él tenía autoridad sobre la naturaleza, como la tuvo el primer hombre, Adán. Tenía autoridad sobre las bestias, sobre los animales, sobre la creación. Y Jesús, el segundo Adán, cuando Adán el primero perdió la autoridad, Jesús la recuperó. Y entonces Él tenía autoridad sobre eso. Y por eso Él podría estar tranquilo y podía acostarse a dormir en la barca, porque sabía que si se ponía la cosa difícil, Él tenía autoridad para reprender los vientos. ¿Cierto o no? La tercera razón por la cual Jesús dormía en medio de la tormenta era por su fe y su confianza en su Padre. Él sabía que su Padre estaba ahí. Nunca lo dejaría solo. Y por otro lado, Jesús dormía plácidamente en medio de la tormenta porque Dios Padre lo hizo insensible en el sentido positivo a los peligros. Simple y sencillamente, la barca se estaba hundiendo y Jesús estaba dormido porque el Padre permitía que estuviera dormido. Como de muchas cosas que Dios nos ha librado a nosotros y que ni cuenta nos hemos dado, porque Dios ni siquiera nos hizo ver el peligro. No permitió ni siquiera que viéramos el peligro y simplemente el Señor nos libró. Yo creo que cuando lleguemos al cielo y pasen la película de nuestra vida, ¿le gustaría ver la película de su vida? ¿Le gustaría que otros la vieran? Bueno, lo que está perdonado va a ser borrado, aleluya. Pero qué importante es que Jesús sabía que el Padre, aun cuando estuviera dormido, Él podía estar confiado. Y como le digo, si Dios nos permitiera ver la película de nuestra vida, nos daríamos cuenta de cuántas cosas el Señor nos libró que ni cuenta nos dimos. Mientras usted roncaba, el Señor guardaba. Amén. Bueno, algunos no roncan aquí, pero los que ya roncan, mientras usted duerme plácidamente, el Señor le ha guardado. Amén. Pero hay una segunda historia de alguien que dormía en medio de la tormenta y ahora sí que es un ángulo totalmente diferente a como vimos la semana pasada. Vaya, es con un efecto totalmente contrario a lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a aprender nosotros de esto. Porque se puede dormir en medio de una tormenta porque tiene la paz de Dios, o se puede dormir en una tormenta porque nos hemos vuelto insensibles al peligro por la desobediencia, o por no hacer lo que Dios quiere. Lo voy a volver a repetir. Se puede dormir en la tormenta porque tenemos la paz del Señor y porque el Señor está con nosotros. O podríamos dormir en medio de una tormenta porque nos hemos alejado de Dios y ya no sentimos. Y eso le pasó a Jonás. Y quiero que vayamos rápidamente a la historia de Jonás, ahí en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa es su gente. Entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien,
El Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. La misma historia de Jesús, ¿cierto o no? Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste!, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Una historia muy parecida, pero con causas y con situaciones muy diferentes. Jesús podía dormir en medio de la tormenta porque Jesús conocía su propósito, tenía autoridad, tenía fe y confianza en el Padre. Jesús podía dormir en medio de la tormenta porque Dios lo hizo insensible para que no viera la tormenta o para que no sintiera la tormenta. Y Jonás es exactamente lo mismo. La historia de Jonás, así como la historia de Jesús, se trata de propósito, autoridad. Diga conmigo: propósito, autoridad, fe e insensibilidad. La historia de Jonás tiene que ver lo mismo. Se trata de propósito, se trata de autoridad, se trata de fe y se trata de insensibilidad, pero en el sentido negativo. ¿Sí lo estamos captando? En un sentido negativo, no en el mismo sentido que Jesús. Exactamente, la historia de Jonás se trata de propósito, se trata de autoridad, se trata de fe y se trata de insensibilidad, pero lo repito nuevamente, en el sentido negativo. Se lo explico. Mientras Jesús dormía, porque él sabía que tenía un propósito que cumplir, y eso le daba la seguridad de la protección y podía dormir tranquilamente, Jonás dormía porque había perdido su propósito. Esa era la diferencia. Mientras Jesús sabía que cumpliría su propósito, la causa por la cual Jonás dormía en medio de la tormenta es porque Jonás había perdido el propósito. ¿Cómo sabemos que había perdido el propósito? Porque el Señor le dijo: ve a Nínive. Ese era el propósito de Dios. Y él se fue ¿a dónde? A Tarsis. ¿Están conmigo? En lo personal, y es una opinión muy personal, y es un sentir personal, e incluso es un sentir comentado con pastores de diferentes partes del mundo y de pastores de México y de aquí de Nuevo León, sentimos que hay un sector de la iglesia que está dormido en medio de la tormenta que estamos atravesando. Y la causa es porque se ha perdido el propósito. Ahora, ¿por qué Jonás perdió el propósito? Por su desobediencia. Dios le dijo: haz esto, e hizo todo lo contrario.
Cuando a nosotros como iglesia Dios nos ha dado un propósito y vamos en contra de Él, podemos quedar anestesiados, estarse hundiendo el barco y seguir durmiendo. Aleluya. Están muy serios este día. Ahora, yo tengo mucho cuidado con este tipo de mensajes, porque no quiero que se vea como un mensaje de condenación. Yo lo veo más que todo como un mensaje donde Dios quiere despertarnos a nosotros. Usted puede tomar este mensaje de dos maneras. Yo fui a la iglesia y me peñasquearon. Yo quiero que me den aliento. Yo quiero que me digan: mi querido campeón, en ti está el poder. Y luego llego a la iglesia y por dormido es lo que te pasa. Yo no quiero eso. Tú puedes tomar esa actitud. O tú puedes decir: Señor, gracias, porque tú me quieres despertar con tu palabra. Voltea al que está al lado y dígale: ¿cuál estás agarrando, mano? Dígale. Amén. Amén. Amados, creo que hay personas espiritualmente hablando dormidas porque se han negado a cumplir el propósito de Dios. Están huyendo de Dios. No huyas de Dios. Si Dios ha dicho: ve allá, no huyas de Dios. No escapemos del Señor. La negación del cumplimiento del propósito de la tarea que Dios nos ha dado provoca un adormecimiento espiritual que nos hace estar dormidos en medio de un peligro cuando deberíamos estar despiertos. Segundo, mientras Jesús dormía plácidamente con la paz que le daba el Padre, porque sabía la autoridad que él tenía, Jonás dormía plácidamente porque había perdido la autoridad. Y Jonás perdió la autoridad porque perdió el propósito, por la desobediencia que lo llevó a perder el propósito, y como consecuencia había perdido su autoridad. Es que tú no puedes tener autoridad sobre nada si estamos en desobediencia. Dios a nosotros nos ha dado autoridad sobre los demonios. ¿Cuántos lo pueden creer? Los que no dicen amén, ¿les sacatean o qué? Dios nos ha dado autoridad sobre los demonios. Pero si yo desobedezco a Dios, ¿cómo ejerzo esa autoridad? Jonás había perdido la autoridad. Por eso le digo, Jesús tenía que ver con autoridad, el hecho que durmiera plácidamente. Jonás también, pero en el sentido negativo. Jonás no tenía autoridad para reprender los vientos. Jesús sí la tenía, porque Jonás perdió la autoridad. Ahí en el versículo 5 y 6 dice que, temiendo por sus vidas, los marineros desesperados pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en esta tormenta? Le gritó: levántate y ¿qué? Ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Ahora, vemos que Jesús reprendió al viento, ordenó al mar que enmudeciera, al viento que callara, pero Jonás nunca oró. ¿Y por qué Jonás nunca oró a Dios? Porque le decían: ora a tu Dios, y él no oró, porque él sabía que no tenía autoridad. Porque él sabía que su desobediencia y su pérdida de propósito le había quitado autoridad. Amados, no perdamos nuestra autoridad en el nombre de Cristo Jesús, y vamos a ejercerla. Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestra vida. Le piden a Jonás que ore y no ora. Sabía que no tenía ni autoridad moral ni autoridad espiritual para hacerlo, porque la desobediencia incapacita y nos hace perder autoridad. Una de las cosas que el enemigo quiere hacer o hace cuando nosotros vamos contrario a lo que Dios dice es que perdemos nuestra autoridad. Tercero, mientras el Señor Jesús dormía plácidamente y tenía la paz de Dios por su fe y confianza que tenía en Él, Jonás dormía porque tenía una fe inhabilitada. Escuche esto, porque a veces hay una confusión en nuestras vidas que necesitamos discernir. Hay gente que de plano no tiene fe, y sin fe no hay café. Hay gente que de plano no tiene fe en Dios.
El problema de la iglesia es que sí tiene fe en Dios, pero la tiene inhabilitada. Jonás era un profeta de Dios, oía la voz de Dios, creía en Dios, tenía fe en Dios, pero su fe estaba paralizada. Una persona que ha nacido de nuevo en Cristo tiene fe, porque si no tuviera fe no sería salvo. Pero ¿por qué de pronto esa fe no funciona? Porque la desobediencia inhabilita la fe, paraliza la fe. Entonces, aunque Jonás sabía que si oraba a Dios, Dios podía hacerlo, uno, perdió la autoridad, y segundo, su fe estaba inhabilitada. Por eso dice el apóstol Santiago: la fe sin obras es muerta. Hay fe, pero está inhabilitada. Y eso hace que una persona duerma en medio de la tormenta. Se le está cayendo la casa y no reacciona. Se le están perdiendo los hijos, no reacciona. Se le está perdiendo la familia y el propósito de Dios y no reacciona. Yo sé que ustedes no son los de la mañana y los de la siguiente reunión. Una fe inhabilitada. La negación del propósito afecta la fe. El pecado paraliza la fe. La desobediencia inhabilita la fe. Hay fe, pero no se puede usar. No es falta de fe, es fe paralizada. Por ejemplo, amados, saber que es necesario orar. ¿Cuántos saben que es necesario orar? Por lo tanto, debemos orar. ¿Cuántos saben que debemos orar? Y no orar es fe paralizada, inhabilitada. Hay mucha gente que tiene fe. Todos los que hemos tenido un encuentro con Dios tenemos fe, si no, no hubiéramos tenido el encuentro. Pero saber que debo hacer algo, creer que es necesario hacerlo y que Dios lo manda, y no hacerlo, ¿qué viene siendo? Creo, pero mi fe está inhabilitada. Y eso provoca que de alguna manera podamos dormir en medio de una tormenta. Siguiente. Jesús dormía plácidamente en medio de la tormenta porque el Padre ni siquiera dejó que la sintiera. ¿Cierto o no? Dios, el Padre lo anestesió ahí. Duérmase, mi hijo, vámonos. Del barco me encargo yo. Y Jesús ni siquiera sintió la tormenta. Tuvieron que ir a despertarlo, ¿cierto o no? Y mientras Jesús dormía en medio de la tormenta, porque el Padre lo hizo insensible al peligro, para que él tuviera su paz, insensible a todo lo que estaba aconteciendo, para que Jesús descansara físicamente, porque él siempre estaba trabajando. En el caso de Jonás fue diferente. La insensibilidad no vino porque Dios lo provocó para que él descansara. La insensibilidad vino por su desobediencia. Una de las cosas que nos pueden hacer insensibles es la dureza del corazón. Y dice la palabra de Dios que nuestro corazón se puede endurecer por el engaño del pecado. Y cuando el corazón se endurece, nos volvemos totalmente insensibles. Jesús fue insensible en un sentido positivo. Jonás fue insensible en un sentido totalmente negativo e imprudente. En el caso de Cristo, la insensibilidad al peligro fue provocada por Dios mismo. En el caso de Jonás, fue provocada por él mismo. Una insensibilidad que Dios no provoca, que nosotros mismos, como resultado de no hacer el propósito de Dios, podríamos provocar.
Cuando nosotros nos volvemos insensibles, la tormenta es real, pero no vemos el peligro. Y yo creo que hoy en la sociedad hay mucha insensibilidad. Y lamentablemente esa insensibilidad puede estar llegando a nosotros como creyentes en Cristo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y nos estamos habituando al peligro ya, nos estamos habituando a las malas noticias y nos estamos haciendo insensibles. Hay muerte, hay asesinatos a diario en nuestro estado y como que ya no es novedad. Hay escasez de agua y como que, bueno, pues está bien, pues ni modo. Hay familias destruyéndose. Amados, perdónenme, pero hay personas yéndose al infierno y nos estamos haciendo insensibles. Estamos durmiendo. Y estamos durmiendo porque de alguna manera el haber dejado el propósito, el no cumplirlo o el hacer lo contrario a lo que Dios dice, nos hizo perder autoridad y nos hizo perder sensibilidad e inhabilitó o inhabilita nuestra fe. Amados, nos están comiendo el mandado. ¿Sí saben lo que es eso, verdad? No, los jóvenes no saben, porque no saben ni siquiera qué es mandado, porque no los han mandado al súper, pero yo le pido al Señor que los manden al súper. Pero ¿cuántos de los casados más o menos de mi edad saben qué es un mandado? Nos están comiendo el mandado. Amados, la maldad está avanzando más que la bondad. ¿Y qué estamos haciendo? El pecado está aumentando mientras el creyente duerme. Yo sé. Y quiero decirle una cosa, y lo digo con mucha modestia y con mucho temor del Señor. Creo que somos una iglesia avivada. Bueno, nomás contestaron los avivados, qué bárbaro. Creo que somos una iglesia que estamos buscando cumplir el propósito. No estamos, aquí estamos dándole la oración y la palabra y el rema, y el rema contraataca, y el regreso del rema, y la trilogía del rema recargado. Y el cara a cara con Jesús, cara a cara con Jesús, y sanidad interior, y el campo de verano, y el beat, y el bloom, y el somos hombres, y el avanza, y la oración a las 6 de la mañana, y la oración a las 8 de la mañana, y estamos trabajando constantemente, y creo que vamos bien, pero sin embargo hay una parte del pueblo que está dormida. Aleluya. Y yo he venido a despertarle este día. ¿Qué estás haciendo dormido? Levántate. En la versión 60 dice que le dijeron a Jonás: levántate dormilón, no levántate viborón. Esa es otra canción. El pecado está aumentando mientras el creyente duerme. Hijos caminando, hijos de cristianos caminando a la droga y los papás cristianos dormidos. Ahí todos resentidos. Es que me hirieron. Tu hijo se te está perdiendo. Ya deja tus amarguras. Ay, Padre Santo, ¿qué me... Tu hijo se está perdiendo. No, es que ya no voy a la iglesia porque... Pero tu hijo, ¿qué culpa tiene? No lo estás exponiendo a la palabra. ¿Cierto o no? Y es que, porque es que yo no puedo con eso. Y es que el otro, tus hijos se te están yendo a la pornografía en tu propia casa y tú duermes. Está pasando en la iglesia de Cristo en general. Y aunque somos una iglesia que estamos trabajando, hay situaciones que necesitamos ponerle atención, porque mientras dormimos, nuestra familia se pierde. La maldad está aumentando mientras la iglesia duerme. Amados, el adoctrinamiento de la ideología de género está llegando a los hijos de creyentes y los papás, mira, ni en cuenta. Yo tengo que cuidar a mis hijos. Bueno, ya están grandecitos, como quiera los tengo que cuidar, pero tengo que cuidarlos. Ok, la gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo tengo derecho a pensar lo que yo quiero. Y yo he decidido que la palabra de Dios es la lámpara a mis pies y la lumbrera a mi camino. Y si no me gusta a los demás, está bien, que respeten mi derecho, como yo respeto el de otros. Pero quererme obligar a un adoctrinamiento,
No. Usted sabe que el gran dicho de nuestro gran emérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno. Vamos a respetar. Yo respeto, pero no quieres adoctrinar a mis hijos, porque a mis hijos yo me encargo de ellos. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Los creyentes no estamos haciendo nada. Yo sé que eso es algo peligroso lo que estoy hablando, pero estamos hablando la verdad. Durmiendo en medio de la tormenta. Si las cosas no paran, hermanos, pronto perderemos nuestro derecho a predicar el evangelio libremente. Pero la iglesia duerme. Si las cosas no cambian, pronto perderemos terreno en nuestra libertad de creencia. Pero la iglesia no cambia. Hay una parte de la iglesia dormida. Si las cosas no cambian, el derecho a la libertad de culto y de expresión puede ser quitada mientras la iglesia está dormida. Amados, almas yéndose al infierno mientras la iglesia duerme. Familiares perdiéndose mientras el creyente duerme. Perdónenme lo que le voy a decir. Y créame que no lo digo en un plan de condenación. Pero si usted no ha tenido la disciplina de tener un papelito para orar por ellos en este año, está dormido. Yo sé que la reacción de ellos, buena o mala, no es mi responsabilidad. Pero sí es mi responsabilidad clamar a Dios por ellos. Yo sé que no todos los que están en mi lista van a querer, pero yo quiero estar despierto clamando por sus vidas. La historia de Jonás está puesta para nuestra enseñanza. Amados, la familia en su diseño original siendo atacada, pero el creyente no hace nada. Matando infantes en el vientre como nunca, pero el creyente duerme. Comunidades de fe frías, porque ya no hay fuego de Dios. ¿Por qué? Porque un día se perdió el propósito y se perdió la autoridad, se inhabilitó la fe y nos volvimos insensibles. Yo le pido a Dios que cada reunión que tenemos aquí sea una reunión llena del fuego y de la gloria del Señor. No nos vamos a enfriar en el nombre del Señor. No podemos perder el propósito. Amados, usted tiene que pelear por sus hijos. Sus hijos no se le pueden perder. Y quizá ahorita no está viéndolo, pero usted se va a meter a pelear. Los hijos perdiéndose mientras usted está peleando con la mamá de ellos. ¿Cierto? Ay, es que somos incompatibles de carácter. Ya llevas 40 años juntos. Ya, hombre, pues ya. Y todavía estás sufriendo por tu incompatibilidad de carácter. Yo conozco matrimonios en otro planeta, en otro tiempo. Oye, tienen 30, 35 años juntos y todavía son. ¿Cómo puedes vivir así? O sea, 35 años. Y los ministras. Y ahí está uno, pues ya cambia. 40 años juntos. No, pues ya ni siquiera por sensibilidad. Ya hazlo por antigüedad, hombre, pues es algo ya. Dios nos quiere sacar de la insensibilidad. Y nos va a hacer preguntas como las que le hicieron a Jonás, porque vemos cómo los marineros le llueven a preguntas a Jonás, y creo que todo cuestionamiento debe llevarnos a una reflexión. Querían que él reflexionara. Vemos el versículo 5 y 6. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda. Mire, estos equivocados, pero hacían algo.
Hay gente que no va a una iglesia y está haciendo más que muchos cristianos que están dormidos. Gracias a Dios en este culto no es así, gloria a Dios. Hay gente que está haciendo más por el pobre que muchos cristianos que van a las iglesias los domingos. Hay personas que no creen en otros dioses, pero a veces llevan una vida moral mejor que algunos que se sientan los domingos en la iglesia. Alguien se está desinflando en este momento. Y es lo que le pasó a ellos. Ellos al menos intentaron decirle a sus dioses falsos: haz algo. Pero el otro, tan dormido, que tenía un Dios vivo, que tenía un Dios poderoso, no podía orarle, porque había perdido el propósito, porque había perdido la autoridad, porque su fe se había inhabilitado y porque se había vuelto insensible. Y luego dice aquí: todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y yo estoy de acuerdo que a veces vamos a dormir en medio de la tormenta porque tenemos la paz de Dios. Pero dormir en medio de la tormenta porque nos volvimos insensibles, cuidado. Y le dicen: levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Y estas preguntas le llevaron tenían el motivo de crear conciencia. Y yo creo que estas preguntas nos ayudan a crear conciencia. Conciencia de que somos insensibles. ¿Cómo puedes estar tranquilo pasando lo que está pasando? Hay que hacer algo. Sé que no me puedo flagelar porque no hay cambios, pero al menos haré mi parte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Segundo, conciencia de la necesidad de tomar acción. Levántate y ora, le dicen. Vuelve a habilitar tu fe y tu confianza en Dios. Versículos 7 al 12: la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? O sea, haciéndole una solicitud de admisión en medio de la tormenta, ¿verdad? Y Jonás contesta: soy hebreo y temo al Señor. Soy cristiano y voy a las 10:30 a la iglesia. Por cierto, si se sienta portando mal, no diga que viene aquí porque nos quema. Y menos diga que yo soy pastor porque me quema a mí. Tenía que decirlo. Pero el tipo dice: soy hebreo y temo. Oye, ¿no te da vergüenza? Temo a Dios. Soy profeta. Soy hebreo. Temo al Dios que hizo el cielo, el mar y la tierra. O sea, como dicen, sus diosecillos no hicieron nada. El mío sí. Sí, pero ellos le clamaban a sus diosecillos. Y este tipo estaba tan dormido que ni le clamaba a su Dios. Y luego le dice: los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Y le dicen: ¿por qué lo hiciste? Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para tener esta enfermedad? Échenme al mar. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Estas preguntas: ¿quién eres?, nos llevan a crear conciencia. Voltea que está a su lado y dígale: ¿y tú? ¿Quién eres? Los que se rieron son de mi época. Los que no se rieron es que no saben ni de qué estoy hablando. Pero pregúntale que está todo: ¿quién eres? Ahí esa pregunta tenía el propósito de llevarle a Jonás a concientizarse. Porque el quién eres tiene que ver con tu identidad. Y Dios hoy, para sacarnos de la insensibilidad, nos quiere regresar a todos a que recordemos quiénes somos. Y te voy a dar una recordadita: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido,
para que asistas los domingos a la iglesia. Sí, hay que hacerlo. Pero hay algo más grande que eso. Para que vayas y anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. ¿Quién eres? Y Dios, para sacarnos de la insensibilidad, nos va a decir: ¿quién eres? Soy un hijo de Dios. Temo al Señor y estoy obedeciendo a Dios. Muchas de las veces la falta de sensibilidad viene porque hemos perdido la identidad en Dios. Y Dios nos llama a volver a nuestra posición en Cristo. ¿Quién eres? Iglesia, eres sal de la tierra y luz del mundo. Jesús dijo en Mateo 5, que por cierto la semana pasada estuve diciendo Mateo 5, era Marcos 5, y nadie me dijo nada. Y hoy en la mañana les dije: ¿por qué no me dijeron? Por respeto, pastor, por respeto. Pero Mateo 5, Jesús dijo, me di cuenta que repetí mucho Mateo 5, porque yo me escucho y me critico. Y ahí de repente yo estoy en la noche ahí y estoy: ay, ¿por qué dije esto? Ay. Bueno, ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. No, pero Mateo 5 dice: vosotros sois sal de la tierra y luz del mundo. Y luego Jesús dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón. Se pone en un lugar visible, en un candelero, para que alumbre a los que están en casa. Y luego Jesús dice: así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo necesitamos recordar quiénes somos. Somos sal de la tierra. Pero Jesús mismo dijo: si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino únicamente sirve para ser pisoteada por los hombres. Conciencia de identidad. Siguiente, conciencia de llamado. Le preguntan a Jonás: ¿en qué trabajas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? ¿Y cuántos saben que Dios nos ha llamado a ser portadores de la gloria de Dios? Dios nos ha llamado a ser discípulos. Así como el mundo quiere adoctrinar, pues nosotros adoctrinemos con la palabra. La única diferencia es que el mundo adoctrina con lo que piensa, con lo que cree, pero yo voy a hablar lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho tiene poder, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. La pregunta hoy para ti, para sacarnos de la insensibilidad: ¿qué estás haciendo? No, pues yo soy cristiano y temo a Dios. Pero, ¿quién eres? Y la segunda: ¿qué estás haciendo? No, pues yo aguanto el pelón ese todos los domingos, no más. ¿Es todo? ¿O estás haciendo algo por el reino? Porque si no estás haciendo, estás durmiendo en medio de la tormenta, en medio del peligro. Después le preguntan: ¿de qué país eres? Y dice: pastor, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Te has puesto a pensar de dónde eres? Dile que está a tu lado: yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Yo soy de allá. Amén. No vayan a empezar ustedes: aquí, luego la muchacha esa que sale en el TikTok. Te amo, me amo. Pero nosotros somos ciudadanos del reino de Dios en la tierra. Mientras no entendamos eso, vamos a estar dormidos. Pero cuando entendamos que somos ciudadanos del reino de Dios en la tierra, sabemos que Dios nos puso con un propósito: establecer el reino de Dios sobre la tierra. Y cuando volvemos al propósito, volvemos a la sensibilidad. Amén. No somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de aquí.
Y estamos para establecer el reino de Dios y hay una tarea que cumplir y hay que conquistar los territorios que el enemigo ha tomado. Hay que invadir el reino de las tinieblas con el reino de la luz de Jesús. Filipenses 3:20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos pueden declarar conmigo? Mi ciudadanía está en los cielos. Según a los Corintios 5:20 dice que somos embajadores en esta tierra. Tenemos que tomar nuestra posición en Dios. Pero por otro lado, le hacen la pregunta: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tratas de escapar del Señor? ¿Por qué huyes? Como diciéndole: haz conciencia de tu equivocada manera de actuar. Y Dios nos está llevando a esto, que una vez que nos sensibilicemos y nos demos cuenta que algo está mal, corregirlo con la ayuda del Señor. Pero ¿cómo corregimos algo que no reconocemos que está mal? ¿Cómo puedes hacer que un enfermo sane si no quiere tomarse la medicina? Y la pregunta va encaminada a Jonás: oye, date cuenta de que tu actitud no es la correcta. Y si hay áreas de mi vida que están dormidas y no estoy haciendo lo que Dios dice, yo necesito corregir mi actitud delante del Señor y comenzar a hacer lo correcto. Perdí el propósito, vuelvo a tomar mi propósito. Perdí la autoridad, vuelvo a tomar la autoridad. Inhabilité mi fe, hoy se va a habilitar mi fe en el nombre de Jesús. Me hice inconsciente a lo que está sucediendo, pues hoy hago conciencia y con la ayuda del Señor yo voy a hacer la parte que a mí me toca. Yo esta mañana estoy orando, haciendo la parte que me toca para un despertar espiritual entre nosotros. Yo sé que hay mucha gente aquí avivada con el fuego de Dios. Es más, gente que yo puedo decir: Señor, esa gente es un ejemplo para mí. Hay gente aquí sentada que yo admiro y que a veces digo yo: a mí me falta eso. No porque soy el pastor, lo soy todo. Yo de repente veo gente con una fe que digo: Señor, quizá no he alcanzado ese nivel, quiero alcanzarlo. Gente sentadita. Y cuando uno se da cuenta de su actitud, pues puedes corregir. Pero ¿cómo corregir cuando no aceptamos nuestra realidad? ¿Cómo puedes ayudar a un enfermo que no reconoce que está enfermo? Y yo sé que esta palabra, yo espero que nos avive a todos. Aleluya. A los de arriba también les tenemos misericordia. Yo espero que esta palabra nos avive a todos. Pero también estoy consciente que algunos van a salir de aquí y se les va a olvidar. Pero ese no es mi problema. Yo hice lo que tenía que hacer. Y quizá tu trabajo en el Señor así va a ser. Vas a sembrar mucho y vas a ver poca cosecha. Tú no te preocupes. La cosecha Dios se va a encargar de ella. Tú preocúpate por hacer la siembra. Y que cuando lleguemos a la presencia de Dios le digamos: Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Yo no puedo obligarle a usted a creer. Yo no puedo obligarle a usted a obedecer. Sería mal de mi parte obligarle a usted a hacer algo. Aunque la Biblia dice que no lo debe hacer y usted lo quiere hacer, ¿yo cómo le obligo? No puedo. Es más, ni Dios lo obliga. Pero al menos vamos a hacer la parte que nos toca. Y para hacer la parte que nos toca necesitamos estar despiertos. ¿Cuántos creen que es el tiempo de un despertar en toda la tierra de la iglesia de Cristo y en esta ciudad y en nuestra propia congregación y entre nosotros? Le preguntan: ¿por qué huiste? ¿Por qué huyes de tu llamado? ¿Por qué huyes de tu propósito? Lo de Jonás era desobediente a lo tuyo y lo mío, ¿qué es? Jonás dice: soy hebreo, temo al Señor, soy cristiano, entiendo mi llamado, entiendo mi posición. Y entonces, ¿por qué huyes? ¿Por qué escapas de Dios? ¿Por qué seguir durmiendo? Como la tormenta seguía, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo? Voltea el que está a su lado y dígale: ¿qué tiene que hacer el Señor contigo para que reacciones? ¿Qué tendría que hacer Dios con esta congregación para reaccionar? Me da miedo pensarlo. Y el Jonás, ¿qué dijo? ¿Qué digo? Échenme al mar. Mire. Prefirió morir que corregirse. Y así hay tanta gente que prefiere perder su matrimonio que corregirse.
que prefiere perder a sus hijos que corregirse, que prefiere perder la bendición de Dios que corregirse. Sabe que la tormenta está porque no está haciendo bien, échenme al mar. Échenme al mar. Oye, pero estás mal por esta situación que estás mal, échenme al mar. Prefiero morirme que corregirme. Juan Charrasqueado. Los que se rieron son de mi época también. Pero así hay creyentes, hermano, prefieren perder la bendición de Dios, su trabajo, su familia, perder a sus hijos, que tomar una actitud de corrección. Vamos a corregirnos. Hasta ese grado puede llegar la insensibilidad, como le llegó a Jonás. Que Dios nos guarde de que lleguemos a ese tipo de insensibilidad donde digamos, prefiero morirme que corregirme. Una vez yo hablaba con una persona, me dijo así literalmente, en otro planeta, en otro tiempo. Dijo, mira, sé que me voy a ir al infierno, pero quiero seguir pecando. ¿Qué puedes hacer con eso? Prefieren que se los trague el pez que tomar una actitud de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios nos libre de caer en eso, porque eso es una conciencia totalmente cauterizada. Y no es porque en Dios no haya salvación, es que la salvación no la quise tomar. Amén. Amados, que Dios nos ayude. Vamos a estar despiertos porque Jesús viene pronto. ¿Cuántos se alegran con la venida del Señor? Él viene pronto. Marcos 13:35 al 37, palabras de Jesús. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Romanos 13:11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Andemos como en día, honestamente, como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas, sino vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. Primera Tesalonicenses 5:6 al 8. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Jesús dormía porque había un propósito que cumplir, una convicción de autoridad, una fe y confianza en su Padre, una insensibilidad al peligro provocada por el mismo Padre para el bienestar y la paz del Señor. Pero Jonás dormía porque perdió el propósito, perdió la autoridad, inhabilitó su fe y se hizo consciente al peligro, y aún en peligro de muerte no quiso cambiar. Gracias a Dios que la historia no termina ahí. Ustedes conocen el final de la historia, pero tuvo que mandar el Señor un pez para acabar con Jonás. Quiero leerte ya para terminar. Se me vino a mi memoria, no lo compartí en el primer mensaje, pero se me vino a mi memoria una canción que escribió Marco Vidal hace muchos años. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor y que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común, lloraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos.
Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Unos hablan lenguas y otros presumen de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso no habrá a ti quien te despierte? Quiera Dios que el Espíritu Santo nos despierte a todos.